agrupados. ¿Cómo te va, Fer? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, se escucha como si estuvieses en un búnker, pero se escucha bien. ¿Cómo anda, compañero? Búnker caro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Este país es un quilombo, Muñoz. ¿Qué va a ser? Lindo título para un programa de radio, Ucrania con K, ¿eh? Bueno, che, parece que cambia la ley de alquileres, o eso dice Larreta. Sí, Larreta armó una conferencia de prensa bastante particular, porque son esas reuniones que parece que son apuradas, digamos, que se arman típicas del apuro que hay en las campañas electorales. ¿Viste? A veces aparenta como que los comandos de campaña dicen, bueno, tenemos que armar algo para hoy. Y él se paró frente a un grupo de periodistas planteando en realidad un título que era que vuelve el crédito. Él prometía que volviera el crédito hipotecario, el crédito para comprar viviendas, porque en realidad la sustancia de su discurso, de su conferencia de prensa, fueron las propuestas y las exigencias que tiene la Cámara de la Construcción. Claro. Sí, también definió algo que pide la Cámara en relación a los alquileres, que es el planteo de que hay que terminar con esta ley, dijo, reducir el plazo a 2 años, y él habló obviamente que un acuerdo entre partes, pero lo que dice concretamente, digamos, lo que significa esa frase vulgar es que los aumentos los fije arbitrariamente el rentista, claro, el propietario. El planteo de la oposición es 2 años de plazo para los contratos, aumentos semestrales, cada 6 meses. Perdón, aumentos semestrales, y que el aumento no lo fije, digamos, o no lo regule. Sí, el Banco Central, sino que sea... Como ocurre actualmente, un índice oficial del Banco Central, sino que el índice, claro, fijado arbitrariamente por el dueño, por el rentista. Estamos hablando, por eso quiero poner acento en esto, en lo que fue esa conferencia de prensa, porque en realidad prácticamente las preguntas de los periodistas soslayaban, digamos, la intervención de Larreta y fueron por otro lado. Es como que era más de lo mismo lo que él armó para esa conferencia de prensa. Por eso digo que lo sustancial fue que reafirmó el tema de la ley de alquileres, y después, bueno, que planteó algunas cuestiones que son clásicas ya de la Cámara de la Construcción, teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto muy alto en obras públicas, tiene un presupuesto anual en obras públicas que debe estar cerca de los 300.000 millones de pesos. Prácticamente son 6 empresas constructoras las que se llevan la tajada mayor, un 60%, digamos, de ese presupuesto, de esas obras, y son las que presionan también, o las que plantean explícitamente que hay que terminar con esta ley de alquileres si quieren más inversiones. Y él justamente lo que hizo hincapié en su discurso fue que el Estado no está para regalar viviendas, o sea que no debe construir más viviendas el Estado, sí, sino que debe ser un facilitador de los constructores, de los desarrolladores inmobiliarios, e inclusive prometió que en el resto del país, en caso de ser presidente, va a promover una flexibilización, una desburocratización para la presentación de proyectos de construcción de vivienda, algo que sucede aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es esta permanente, digamos, este permanente matrimonio que existe entre el Estado y los desarrolladores inmobiliarios para facilitarles el negocio, no solo con una rebaja impositiva, que también la prometió en su discurso, sino también en esto que él llama una desburocratización, que no es otra cosa que desregular los controles del Estado, algo que en la Argentina pasó también durante el gobierno de Menem, a nivel general de la economía, que es garantizarle a los empresarios que van a poder hacer negocios sin que el Estado los moleste. Esto es la centralidad
del discurso de Larreta, con una base muy fuerte en una sesión especial que está proponiendo la oposición para el 23 de agosto en el Congreso, un Congreso que se va a reunir únicamente, digamos, para tratar la cuestión del negocio, de la ganancia de los que construyen para alquilar luego las viviendas, porque de eso se trata, ¿no? Acá no se habla de la ley de alquileres ni de los inquilinos. Acá lo que se discute ya hace varios años, desde el blanqueo de capitales, desde que el blanqueo de capitales de la fuga de dólares que tiene la Argentina se sinceró y se votó en el Congreso diciendo que puede servir para construir vivienda o para comprar viviendas usadas. Bueno, finalmente el Congreso se plantea sesionar ese día para tratar el tema del negocio, de cómo garantizarle la ganancia o una mejor ganancia, digamos, a los rentistas. Este es un poco él le dio un empujón más en una conferencia de prensa que fue de campaña, que fue esta semana. Ahora, Fer, el contexto es que, bueno, por lo menos en lo que es Ciudad de Buenos Aires, conurbano, no se encuentran viviendas en alquiler. El planteo que muchos hacen es los dueños están reteniendo las viviendas vacías esperando que haya un nuevo marco legal, saliendo después de ciertos lugares de Ciudad de Buenos Aires donde ya son directamente en dólares, ¿no? Con Airbnb, etcétera. Entonces, donde el inquilino lo que dice es, bueno, hagan lo que hagan, pero digamos que haya viviendas porque es cualquier alquiler, con los 3 años, estamos hablando de 10, 12 personas yendo a buscar y después la inmobiliaria eligiendo, no sé, a quien más quiere, no sé, en condiciones muy, muy complicadas, digamos, ¿no? O sea, esta coyuntura va a justificar un cambio. Sí, a ver, como en tantas otras cuestiones, e inclusive en la apatía general que se siente en relación con lo que significa una elección presidencial y la posibilidad, digamos, de tener un mejor gobierno o cambiar gobierno, sí. Lo que está ocurriendo es que la relación nuestra como sociedad y como pueblo es directamente, digamos, con el mercado, sin mediación posible. Esto es, lo que está ocurriendo es que el gobierno, la Secretaría de Comercio, concretamente, no opina absolutamente nada respecto al retiro de oferta y al tipo de contrato en dólares que está planteando en las grandes, digamos, centros urbanos el mercado inmobiliario. Esto es una realidad. Hoy la Secretaría de Comercio en realidad parece un soporte más, digamos, del negocio. Entonces la sensación que genera en nosotros, digamos, en los inquilinos, es que realmente no sirve legislar nada que no sea lo que le conviene, digamos, al propietario, al rentista, al tipo que nos alquila a nosotros o a la inmobiliaria que trató con nosotros. Nada que no les convenga a ellos, aparentemente conviene legislar, porque después lo que sería el organismo ejecutivo, el organismo de control, el Estado, la Secretaría de Comercio, se lava absolutamente las manos. Y lo digo en términos ya de comparativos con un momento muy similar a lo que todos tenemos la sensación que viene, que se va a profundizar en esta Argentina endeudada hasta la manija. Digo, lo comparo con un momento que fue el momento donde un tipo que se llamaba Domingo Cavallo, que todavía anda ahí rondando entre los más economistas más ortodoxos, más liberales, un tipo que venía de ser funcionario de la dictadura militar y que el peronismo renovador de Córdoba lo recogió y lo puso en la lista de diputados nacionales en 1989, en el 91 dolarizó la economía, porque de hecho la ley de convertibilidad fue eso. Dijo, sujetó el peso, la moneda, al valor del dólar, y eso, bueno, generó una espiral que terminó en una crisis tremenda. Ahora, en ese momento, y con esto culmino este pensamiento, un tipo que se proyectó a nivel nacional, creo que habrá sido su primer cargo en el Estado nacional, que fue Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba,
el mandamás de Córdoba. Sí. Schiaretti fue el secretario de Comercio en el 91. En el 91 fue cuando se planchó absolutamente la relación dólar y peso, y eso generó que en noviembre del 91 la inflación fue la más baja de las últimas 2 décadas, de los últimos 20 años. Ese era el logro que mostraba Cavallo con la presidencia de Menem y Schiaretti en la Secretaría de Comercio. Schiaretti en ese momento, como estaba planchado absolutamente el peso, el dólar y la inflación, se suponía que también dentro de la ley de convertibilidad estaba incluido la prohibición de aumentar los alquileres, y Schiaretti salió públicamente a decir de que los alquileres habían aumentado un 30%, que el mercado no respetaba la ley. Y él lo que propuso en ese momento lo hizo con un comunicado de prensa, que los inquilinos digan no cuando le dicen que tienen que pagar el aumento. Digo, aún el Estado neoliberal, conservador, el peronismo que traicionó la historia del peronismo de una manera atroz, con unas consecuencias fatales para el movimiento obrero, y habiendo privatizado 120 empresas públicas, produciendo la contrarrevolución más importante que tuvo la Argentina desde su historia, aún ese gobierno decía, decirle no. Este gobierno se hace el distraído y deja que las cosas ocurran para terminar reformando, porque ya no pueden derogar por una cuestión jurídica, la cual sospechan. ¿Qué es lo que quería Massa? Massa es el que proponía sacar esta ley, justamente. Massa proponía derogarla, lo que pasa es que la Cámara de la Construcción le dijo que no, que derogarla no, porque lo que pide el rentista no solo, digamos, de vivienda, sino de los grandes establecimientos de comercialización de alimentos, como son los hipermercados, es seguridad jurídica para ellos. Es que el Estado le garantice que las cosas van a salir bien y que puedan obtener mayor renta. La nuestra, esa dejásela para que los grandes, digamos, medios, las empresas de comunicación se ocupen. Esos son los que se ocupan de nosotros, de mentirnos todos los días y de mantener, digamos, esta cobertura que hacen permanente diciendo de que la ley de alquileres no sirvió porque hay retiro de oferta y porque los alquileres subieron mucho, cosa que objetivamente es cierto, pero falta un actor principal, un actor que estaba aún en los peores momentos de la dictadura y aún en los peores momentos del menemismo, que era la Secretaría de Comercio, que era un organismo mínimamente regulador. Bueno, este gobierno de hecho, digamos, desreguló los controles del Estado. Claro. Esto creo que es lo más patético, lo más terrible, ¿no? Qué archivo el de Schiaretti, como para pensar esta actualidad. Gracias, Fer, querido, te mandamos un fuerte abrazo. No, al contrario, muchas gracias, un abrazo, saludos.